En nuestra vida, cualquier momento, importante o no, puede llegar a ser significativo y dejar huella en nosotros. Desde lo más simple y aparentemente irrelevante en nuestro actuar cotidiano, hasta las experiencias formativas intencionadas que tenemos en el ambiente escolar, integran nuestro trayecto educativo. Las dimensiones de la educación trascienden lo que acontece dentro de la escuela. Incluyen todas las experiencias que producen un aprendizaje, considerando las que se dan fuera de los planteles escolares. Entender lo que sucede dentro de las escuelas nos lleva a precisar lo que se establece en el currículum prescrito, diseñado a partir de las políticas educativas vigentes de las autoridades en turno. En este se señalan las intenciones educativas que dirigen la formación de los ciudadanos y la búsqueda de la transformación idealista de la sociedad. El concepto de currículum es muy complejo. Es pretencioso establecer una definición concreta que satisfaga las distintas concepciones que han sido planteadas por diversos autores, que van en relación a las funciones del currículum en las que son concebidas cada una de sus acepciones. El currículum no se reduce únicamente en un listado de contenidos o un plan y programas de estudio. Dentro del universo del currículum está también la tarea pedagógica, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las actividades escolares, los recursos, los métodos, los agentes educativos, el contexto, sus fines, políticas, su función social, los proyectos y otros elementos más. En el contexto real de la educación básica en México, el currículum es definido como un proyecto formativo a través de un plan de estudios y los programas de las asignaturas que lo integran. En este sentido, el currículum prescrito o formal regula las acciones de los docentes, quienes son concebidos como simples ejecutores de dicho plan, con cierto margen de flexibilidad para responder a las características propias del contexto en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como señala Philippe Renaud, los maestros convierten el currículum formal en un plan de trabajo concreto. Lecciones, actividades, evaluaciones. Esto es, situaciones prácticas del aprendizaje. De este modo, el currículum formal, en su transposición pragmática a un currículum real, presenta una serie de alteraciones que da lugar a cuestionarnos: ¿qué tan real es el currículum formal? En este sentido, la praxis educativa se configura por diversos factores que hacen muy compleja la tarea educativa, desde aspectos como la infraestructura, que muestra grandes carencias, como lo son escuelas sin aulas, sin mobiliario, ni equipo necesario para desarrollar lo que prevén los planes de estudio. Es cosa de recordar el ridículo aquel del proyecto de enciclomedia en escuelas que no cuentan con algo tan básico como la energía eléctrica y también telesecundarias sin televisión. La infraestructura solo es uno de los múltiples factores que condicionan la aplicación del currículum formal. Podremos incluir dentro de estos las características contextuales como lo son los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que demandan ajustes a la práctica docente, sin pasar por alto la cultura magisterial y el desempeño profesional de cada profesor que se encuentra frente al grupo, siendo común en muchas escuelas encontrar a maestros que no preparan y evalúan sus actividades pedagógicas, y mucho menos buscan actualizarse constantemente. Bastante es que cumplan con el horario escolar, planteando tareas a los alumnos solo para salir de paso y agotar el tiempo. Nuestra utopía de desarrollo parece muy lejana y en extremo difícil de lograr en el corto plazo si se analiza críticamente el camino planteado por los personajes responsables postrados detrás de un escritorio, sin la visión integral de lo que pasa en la realidad cotidiana de las escuelas, siendo absorbidos por la inercia global neoliberalista. Trascendiendo lo prescrito e inmerso en lo real está el currículum oculto, que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la interacción del docente con los alumnos y demás actores educativos. Elsie Rockwell nos explica que durante el desarrollo de la clase, el método que se emplea para abordar las temáticas, además de determinar de manera explícita los aprendizajes que se alcanzarán al finalizar la sesión,
también determina los roles que asumen cada uno de los actores involucrados. El papel que desempeña el docente dentro del aula tiene un valor agregado. Para algunos alumnos puede llegar a ser considerado como el ejemplo a seguir. Así, podría darse que la manera en que el profesor lee y escribe representa lo que los alumnos consideran como correcto. La responsabilidad del profesor es mayor. Debe ser muy cauteloso con todo lo que hace y dice. A través de las actividades que el docente propone en el aula, no solamente aborda el contenido temático que se indican en los libros, sino que también, a través de estas, fomenta en el alumno actitudes hacia el aprendizaje, de manera que, cuando un profesor emplea como método la exposición y limita a los alumnos únicamente a escucharlo, aunque no lo especifique, está fomentando en el estudiante que aprender significa memorizarse el discurso del profesor. De esta manera, la frase "el medio es el mensaje" nos da a entender que también el método que utilicemos forma parte de la construcción de aprendizajes, y aunque no sea de manera explícita, promueve en el estudiante el desarrollo de conocimientos o actitudes. En este caso, estaríamos refiriéndonos a un currículum oculto que no se encuentra especificado en los libros o en los programas de estudio, e incluso en la planeación del docente. La forma de enseñanza y las interacciones que se dan en el proceso producen un aprendizaje. La experiencia misma de asistir a la escuela la convierte en una instancia socializadora en la que se producen aprendizajes significativos, y otros más que aparentan pertenecer a un mundo muy distante al nuestro. Las perspectivas del currículum abordadas en este video sintetizan la ruptura entre la definición del currículum prescrito desde un marco idealista y lo que acontece en el día a día en cada escuela de nuestro país, como un proceso de construcción hacia donde queremos llegar. Sin embargo, la ruta y los medios utilizados no están funcionando.